Entonces, voy a presentarles una breve reseña. Nuestro invitado en esta sesión es el estudiante de doctorado, Jonathan Azuaje. Él tiene 4 años de experiencia en ingeniería de proyectos y supervisión de proyectos e instalaciones, graduado en la Universidad de Zulia, como ingeniero mecánico. Es especialista en ingeniero de control de procesos con 8 años de experiencia en el ramo. Ha desarrollado proyectos de ingeniería conceptual, básica y de detalle, con amplios conocimientos en diseño de equipos como recipientes de presión, tanques atmosféricos, diseños de sistemas de tuberías y bombas, y especificaciones de bombas, diseño de ductos y distribución de aire acondicionado. Cálculos de carga térmica por métodos de series en el tiempo para la radiación STR y especificaciones en equipos de refrigeración de paquete. Maneja las normas internacionales como API, ASME, ANSI, NFPA, PIP, ASTM, ISA y ASHRAE, entre otras. Una de sus fuertes es la identificación y análisis de procesos industriales, principalmente variables de flujo de nivel, temperatura y velocidad, diseñando controladores PID en cascada y por desacoplamiento para procesos industriales, con conocimientos de revisión, lectura e interpretación de planos y diagramas esquemáticos para las tuberías e implementación de los mismos. Actualmente cursa el segundo año de su doctorado en ingeniería de la Universidad de Zulia y se desempeña como profesor docente en el área de control automático en la universidad de Zulia. Además, es analista de ingeniería de riesgo en la industria pública PDVSA Gas, región occidente. Y hoy nos va a presentar una ponencia, una plática sobre el tema de la implementación de las estrategias de control en procesos de temperatura para planta piloto Unipro multiproceso. Vamos a darle el tiempo. Doctor Jonathan puede compartirnos la pantalla y el tiempo es suyo. Ok, procedo a compartir la pantalla. ¿Visualizan la presentación, compañero? Sí. Ok. Muy buenos días a todos los compañeros. Primero que todo, agradecer al compañero Adrián por esta invitación y a los demás organizadores y administradores del grupo YISR. En esta oportunidad les voy a hablar sobre mi experiencia en el desarrollo de mi trabajo de grado para optar al título de especialista en ingeniería en control de procesos, la cual consistió en desarrollar una estrategia o varias estrategias de control digital en varias variables del proceso en una planta piloto llamada Unipro de fabricante electrónica Veneta. En esta presentación que vamos a llevar a cabo el día de hoy, vamos a hablar sobre una breve introducción, el objetivo general que tiene esta presentación, descripción del banco experimental del proceso, las identificaciones de los procesos que tiene la planta piloto Unipro, la metodología utilizada, la estructura del controlador multivariable y algunos resultados experimentales. En el desarrollo para las diferentes estrategias de control, se utilizó una planta piloto cuyo software de monitoreo de dicha planta se requiere
es un paquete cerrado. Y nuestra universidad pues tomó la decisión de elaborar una propuesta de desarrollar un software que permitiera acceder a la información de la planta piloto para poder ser controlada y poder implementar distintas estrategias de control, ya que el software que viene cerrado es solamente implementación del PID. En cambio, con un software que permita, con este trabajo se logró que abrir y poder programar estrategias avanzadas de que no solamente se limita a PID, sino a estrategias avanzadas como control multivariable, control cascada. Y aparte que es un aporte para los estudiantes de pregrado y posgrado como complemento práctico en la formación de los procesos, que no es solamente en simulación, sino vamos más allá de ver lo que obtenemos en las simulaciones, poderlo implementar y que puedan visualizar lo que ellos obtienen en una simulación y puedan tener confianza en las simulaciones que realizan. Entonces, el objetivo de esta investigación fue desarrollar diferentes estrategias para el control digital de las variables de flujo, nivel, velocidad del motor de ventilador y la temperatura de un sistema de enfriamiento por aire en la planta piloto multiproceso Unipro. Permiso, disculpe un momentico. He vuelto, disculpe que aquí se me estaba botando el agua del tanque. Bueno, continuando. El objetivo general, pues como le venía diciendo, consiste en implementar estrategias de control de varias variables de la planta piloto Unipro, flujo, nivel, velocidad y temperatura. El objetivo específico de este trabajo, de esta presentación, es identificar los modelos matemáticos que describen la dinámica de cada proceso de la planta piloto. Un modelo matemático que se obtiene a partir de datos experimentales. Diseño de estrategia PID para el control de cada variable del proceso. Se diseñaron varias estrategias de PID para tener como referencia los resultados de la comunicación que tenemos y poder validar con los datos experimentales del software cerrado que trae la planta piloto. Y así validar de que en nuestras simulaciones, nuestra comunicación y el manejo de la información con nuestro propio software está siendo, es fiable, es confiable. Determinar una estrategia de control cascada de nivel con el flujo como perturbación. Diseñar una estrategia basada en desacopladores para el control multivariable de temperatura y nivel. En este caso se logró diseñar una estrategia multivariable como el desacoplamiento, que si su simplificación vendría a ser como un control feed-forward. Desarrollo de la implementación digital de la estrategia del control diseñada. Ya aquí es cómo se implementó y cómo funciona. Ver que lo que se programó se implementa y puede ser implementado a nivel industrial. Estas estrategias que se desarrollaron en esta investigación han sido diseñadas de tal forma que puedan ser implementadas en la industria. Es decir, si yo voy a pasar de modo manual a modo automático, lo puedo hacer. Y a su vez, de manual a automático. Aquí se presenta una imagen de la planta piloto donde está su panel de control y los distintos componentes del proceso. La ventaja de la comunicación de esta planta piloto con el computador se realiza a través de un protocolo de comunicación RS232, que se rige por la norma IEEE 754. Esa norma la tuvimos que manejar para poder programar o establecer la programación en el software de la View, para poder tomar la lectura, leer toda la información de la planta piloto en el computador. Para poder leer o acceder a la información de la planta piloto, se tuvo que realizar un programa para la lectura de la información de la planta piloto. Y esa información proviene del controlador
Digitree 500. Y donde de esa lectura se realiza en la view, programándose en la parte frontal un protocolo de configuración Modbus. Y ahí está como la interfaz de usuario entre el usuario y el protocolo. Está en la parte del diagrama de bloque, se realizó una programación que es donde están las diversas operaciones matemáticas, lectura, que están regidas por la norma IEEE 754 para poder convertir, decodificar la información que viene de la planta usando el protocolo MOVU RC232 a un número real que va a ser leído en el computador. A su vez, esta programación es un instrumento virtual dedicado a la lectura de variables. Y a su vez, aquí podemos visualizar un diagrama, el panel, la interfaz de usuario en la view, donde se ha programado el protocolo. Y de manera similar se programó uno para la escritura. ¿Qué quiere decir escritura? Es decir, enviar la señal que calcula nuestro controlador PID o desacoplador multivariable a la planta piloto, pero esa información va a llegar al controlador. Entonces ahí tendríamos que usar un instrumento virtual de escritura. Y en eso, aquí en la escritura usamos la conversión de un número real a un número de hexadecimal, que se rige por la norma IEEE 754. Una vez que hemos tomado la lectura y la escritura de la información, se programa tanto en el panel frontal como en el panel de diagrama de bloque de programación del programa LabVIEW, se organiza la información y se pasa a un MATLAB script. Es otro instrumento que está embebido en el diagrama de bloque de LabVIEW. Ahí se realiza la programación del controlador, de la lectura y escritura de la información que se va obteniendo, que va siendo determinada por nuestro controlador. Aquí se le pueden visualizar por ejemplo, la instrucción del programa de MATLAB script para el control PID de un proceso de flujo, donde este algoritmo consta de 295 líneas. Este algoritmo tiene la capacidad de almacenar la información tanto en lazo abierto como en lazo cerrado del controlador para poder en cada puesta en práctica la implementación, obtener la data y que me sirva de base de datos para futuras estimaciones del modelos matemáticos en distintas condiciones de operación del proceso. Aquí se presenta la interfaz de usuario programada en LabVIEW, por ejemplo, de la estrategia de control multivariable para un proceso de nivel con temperatura. Ya más adelante le vamos a presentar cómo el diagrama del proceso de la planta piloto. Vamos a iniciar con el proceso del control de flujo. En esto podemos observar un DTI de la planta piloto que visualizamos al comienzo de la fotografía de la planta, donde se consta una parte de un tanque de 1, donde se almacena, hay una cantidad de agua almacenada y ahí existe una resistencia eléctrica que está prendida para el calentamiento del agua. Esa agua es recirculada. Esa recirculación consta del siguiente proceso. Sale del tanque D1 y pasa por la bomba G1. En esa bomba G1 es transferida hacia el tanque C1. En el transcurso o el trayecto de la bomba hacia el tanque C1 existe un medidor de flujo y una válvula que permite regular el flujo que descarga la bomba. O pudiéramos visualizarlo también como que con esa válvula pudiera regular el flujo que entra al tanque C1. Entonces, en esta parte es donde se realiza el control del flujo, donde tenemos el elemento primario de medición con un transmisor de flujo de placa orificio. Él tiene la capacidad
de medir el flujo y enviar la señal al controlador Digitree ABB 500. Ahí él organiza esa lectura y es enviada a unos registros que se usó un software paralelo, un software para poder ubicar esos registros en la fase de determinar cómo nos comunicábamos con la planta piloto. Al identificar la ubicación de la información de ese instrumento, ya pasaba, implementábamos el instrumento de codificar o de lectura de la información del controlador ABB y pasa al computador, pasa por el MATLAB script donde se hace el cálculo de la señal del control y sale a un instrumento virtual que permite la escritura al controlador. Cuando se escribe al controlador, él envía la señal a la válvula FB1, que es el elemento final del control, donde abre o cierra para aumentar o disminuir el caudal que fluye al tanque C1. Ok, una vez que llega el tanque C1, ahí existe, en ese tanque C1 se realiza el control de nivel, pero el control de nivel se realiza con la válvula que está a la descarga. Ese flujo que sale del tanque C1 es descargado por la bomba G2 y es transferido hacia el tanque C1, pero antes de llegar al tanque C1 pasa por un sistema de enfriamiento por ventilador. Y en ese proceso de enfriamiento se controla la temperatura con la velocidad del motor, o se pudiera implementar control cascada de temperatura en cascada con la velocidad del motor, porque tenemos la capacidad, la planta piloto tiene la capacidad de medir la velocidad del motor y medir la temperatura, y implementando la estrategia podemos desarrollar la estrategia de control cascada. Cabe destacar que también podemos implementar el control cascada del nivel del tanque C1 en cascada con el control de flujo. Entonces, esas estrategias fueron desarrolladas en esta investigación y bueno, aquí se presenta el diagrama o el traspasar esa información de la planta piloto de un DTI hacia un diagrama de bloque, donde se realizaron pruebas a lazo abierto, tanto en simulación como en práctica real, para ir validando los resultados y confiar en la información que estamos obteniendo, porque era la primera vez que accedíamos a la planta piloto. Nos ubicamos en el contexto de que no conocíamos bien la planta. Y entonces empezamos a hacer pruebas a lazo abierto y ahí empezaron a obtener las informaciones. Por ejemplo, para el control de operación de lazo abierto del flujo, realizábamos un cambio en la entrada que era válvula FB1, según el DTI que vimos anteriormente, y realizaban un cambio de positivo o negativo de 10%, donde se producía un cambio positivo o negativo de hasta de 150 litros por hora. Gráficamente podemos ver en la figura izquierda el cambio de la entrada, la posición de la válvula que regula el flujo, en la línea roja que es el cambio positivo, y observamos su correspondiente salida para el flujo, un cambio positivo. Y en la línea de color azul, pues un cambio negativo en la válvula, obtenemos su respectiva salida, un cambio negativo para el caso de flujo. De forma similar, a partir de esa data experimental, nosotros usamos la herramienta del Toolbox de Identification de MATLAB para obtener el modelo matemático. Se obtuvieron dos modelos, porque un modelo para cambio positivo y otro modelo para cambio negativo. Y luego que obtuvimos esos modelos, realizamos una prueba con la data de validación de esos modelos y observamos que el modelo que nos reproducía la respuesta de validación con la data de validación, ese era el modelo que seleccionábamos. Y con ese modelo empezábamos a diseñar nuestra estrategia de control PID. En este trabajo se programó el control PID con filtro derivativo, cuya forma es la que se observa en la figura. Como observan aquí,
Y ahí se encuentra el control en forma de continua. Nosotros realizamos una conversión para presentarlo en forma digital que pueda implementarse. Se realizó la respectiva conversión y obtuvimos, bueno, aquí todavía estamos en tiempo continuo del control PID. Luego, teniendo en cuenta cómo era la forma del control PID, nosotros, paralelamente, teníamos en cuenta que la señal de control que íbamos a calcular o que íbamos a programar en el MATLAB Script teníamos que tener en cuenta la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Para la parte proporcional se consideró un valor que es la que se observa acá, de beta, que es una constante que mide el aporte de la referencia para la parte proporcional. Y eso iba a afectar a la señal que ese aporte iba, como decir, filtrar la señal de medida del proceso, la que obtenemos del proceso real. Si es flujo, ese porcentaje iba a afectar el flujo. Si un error, y ese error multiplica la ganancia proporcional. Bueno, aquí tenemos el controlador de la parte integral, donde se utilizó hay distintas formas de aproximar el aporte del controlador integral. En este caso se usó la aproximación rectangular. También pudimos haber usado la aproximación trapezoidal para determinar la señal de control correspondiente a la parte integral. Y para la parte o el término derivativo, pues usamos esta forma, y al obtener la señal de control, esta fue la que se programó en el MATLAB Script. Si vemos, estos son parámetros que de alguna forma nosotros programamos en el panel del frontal o del labio o la interfaz de usuario, que el usuario pudiera variar los valores de la ganancia proporcional, el valor beta, el valor de KP, el tiempo derivativo, el valor N, el valor de muestreo también, el tiempo de muestreo. Y toda esa señal iba a generar, esta fórmula iba a generar la señal de control correspondiente y se implementaba. Además, usamos un anti-window URC, cuya limitación fue que para cuando pasaba un valor máximo, iba a ser la última señal de control calculada. Y si pasaba el mínimo, ese mínimo iba a ser la última señal calculada para ese mínimo. Y bueno, entonces la acción de control que se decide implementar para la parte integral es la que observamos aquí. Teniendo como acción de control implementar dado por un máximo, si en caso tal que el valor pasa de nuestro límite máximo, iba a ser el que iba a obtenerse de este cálculo, el último cálculo. Y usamos en esta fórmula una constante que se llama constante de tiempo del observador o anti-window. Su valor establece como 50% del tiempo integral, es decir, del tiempo integral que nosotros íbamos a usar en la implementación, a ese TR le asignábamos un valor del 50%. Bueno, y una vez que obteníamos ese modelo, para diseñarlo, determinar los distintos parámetros de la ganancia proporcional integral, nosotros usamos una metodología, el método de lugar geométrico de las raíces, donde graficamos el lugar geométrico de la función de transferencia determinada en lazo abierto. Se seleccionaba los ceros del PID. En este caso, como íbamos a implementar un PID, teníamos que seleccionar dos ceros reales positivos o complejo conjugado con parte real positiva. Y seleccionar el valor de n. Ese valor de n es
se puede ver como una ganancia a alta frecuencia según el autor Volval. Y nosotros lo seleccionamos entre 3 y 10, entre 3 y 20. Para nuestra implementación consideramos el valor de 10 para el valor de n. Y se realizaba pues la gráfica de la función de transferencia al controlador multiplicado por la función de transferencia al sistema, que iba a tener esta forma, la que observan ustedes acá, multiplicando la forma del controlador por la función de transferencia del proceso estimada o determinada en la identificación. Y bueno, ahí pues íbamos desarrollando los distintos cálculos para obtener los valores de I, que es la ganancia integral, P, que es la ganancia proporcional, y D, que es la ganancia derivativa. Y T sub I, el tiempo integral, y T sub D, el tiempo derivativo. Aquí podemos observar el método del lugar geométrico de las raíces para el proceso de flujo. Ya diseñado nuestro controlador PID. Los distintos parámetros obtenidos para nuestro caso, para nuestra planta del proceso de flujo, pues seleccionamos dos polos y esos dos polos del controlador, pues definían esta estructura del controlador, se discretizaba y se podía programar. Pero en este caso nosotros, para cada simulación, no íbamos a modificar esa ecuación, sino ya se diseñaron los de forma estratégica, donde iban a quedar las variables de KP, K sub I, K sub D, N, T sub R en la interfaz, y de una vez iban a caer para definir esta estructura. Y se implementaba y íbamos a observar la respuesta en lazo cerrado. Aquí podemos observar la interfaz de nuestro proceso en lazo cerrado, o bueno, la interfaz de usuario para el control del proceso en lazo cerrado o en lazo abierto. Y en esta parte podemos observar, se diseñaron para asignar los valores de la ganancia proporcional, el tiempo integral, el tiempo derivativo, los parámetros del filtro derivativo, el parámetro para el aporte que iba a tener la señal de medición, y también le colocamos un aporte que podía hacer, aquí iba un valor que puede servir como un filtro a la señal de referencia. Es decir, que si yo hacía un cambio de escalón, el cambio de escalón no iba a ser pronunciado, sino pudiera ser que el cambio de escalón se comportara como una función de primer orden. Y el T sub R, que iba a ser el 50% del tiempo integral, y el aporte de la referencia para la ganancia, para el filtro, para la parte proporcional. Aquí podemos observar la implementación de esa estrategia, donde vemos que hay el proceso está en lazo cerrado a un caudal o un valor deseado de 250 y se realiza un cambio de escalón a 350, y podemos ver la respuesta del sistema, cómo se comporta en el tiempo. Y luego hacemos otro cambio de escalón negativo de 100 litros por hora y observamos cómo es la respuesta. Aquí a la altura de 800 segundos podemos observar que hay una perturbación en el esquema de la planta piloto. Hay una válvula paralela al sistema de medición del flujo, donde yo puedo abrir o cerrar la válvula, y eso puede hacer actuar como un efecto de perturbación al flujo, y podemos observar cómo me responde esta estrategia de control ante ese tipo de perturbación. Esta metodología que fue aplicada para el control del proceso se implementó para el control de nivel, para el control del proceso de temperatura, control de velocidad. Y se continuaron, aquí se realizó la parte del proceso de control de nivel en cascada con flujo. Aquí se muestra el diagrama del proceso, donde tengo el nivel que es medido en el tanque C1, pasa por la señal de medida y pasa por el controlador que tengo programado en mi MATLAB script, en mi computadora. Y esa señal en la misma computadora es enviada como referencia al controlador de flujo que está programado en nuestro computador, y ahí se genera
una comparación de esa señal que proviene del proceso, y esa señal de flujo que proviene del proceso pasa por una lectura y es convertida a un número real, y ahí es donde se compara con la señal de control calculada por el controlador de nivel. Al comparar eso, se genera la señal del control de flujo, o la señal que mueve a la válvula, y ahí esta válvula regula el flujo y a su vez regula el nivel. Y bueno, podemos visualizar, se realizó una identificación de proceso donde se cerró el lazo de flujo y solamente hacíamos cambio en la referencia. En este caso, aquí observamos, por lo menos, esta es la salida del nivel del proceso. Está el control del lazo de flujo aquí en lazo cerrado, y cuando yo hago un cambio en la referencia del flujo, lógicamente se va a ver afectado el nivel. Almacenamos esa información y luego pasamos a un proceso de identificación con la data de entrada de referencia del flujo con cambio en el nivel en el tanque C1. Y bueno, aquí observamos una prueba de lazo abierto, como el cambio en la referencia de nivel, y podemos ver que el lazo de control de flujo, aquí cambia la referencia del flujo y se genera un cambio, como sigue la respuesta del flujo, y genera, por ende, un cambio en el nivel. Y aquí se observa cómo cambia el flujo y el nivel. Aquí está la respuesta de nivel debido a ese cambio de flujo en lazo cerrado. Y bueno, con esta información, con esta data y la entrada del flujo como referencia, se pasó al turbo de IDE y se obtuvo un modelo. En este caso es un proceso integrativo, y con ese proceso integrativo se obtuvieron dos modelos. Se comparó con una data, se utilizó una data de validación. Disculpa, y el Jonathan. modelo que, ajá. 10 minutos más y necesitamos cambiar a la sesión de preguntas. Ok. Y bueno, ya aquí obtuvimos los modelos y realizamos la comparación para usar el modelo y pasar el mismo, implementar la misma metodología para determinar los parámetros usando el método lugar geométrico de las raíces, y implementar esos parámetros en una interfaz de usuario como la indicada para el proceso de flujo. Aquí podemos observar cómo responde nuestro sistema en nivel en cascada con flujo, cómo se realiza. La línea roja es la referencia del nivel y vemos que la línea azul es la respuesta, implementando el control cascada. Y aquí está la parte del proceso de control por desacoplamiento entre el nivel y la temperatura. Este es el diagrama del control del proceso, del control de temperatura, donde vemos que la temperatura es afectada por la regulación de velocidad del ventilador y por el caudal que entra al ventilador. Nosotros aquí no medimos caudal, entonces lo que pudiéramos determinar es el nivel del tanque, y de alguna forma establecimos una relación del nivel con la temperatura. Y de ahí hallamos las funciones de transferencia. En nuestro caso, se estableció una relación entre para un desacoplador que era entre el nivel y la velocidad del ventilador. En este caso, como nuestro proceso, podemos ver que nuestro nivel no puede ser afectado por la velocidad del ventilador. Es decir, que es físicamente no realizable. Entonces, consideramos ese desacoplador como cero. Para el otro caso, que es la relación entre la temperatura y el nivel, sí podemos establecer una relación, y esta es la función de transferencia. La temperatura entre la posición de la válvula que regula, que está a la salida del tanque, y la temperatura con la velocidad del motor. Porque en este caso aquí sí había relación. Esta válvula afecta tanto al nivel como al caudal que iba a entrar al sistema de enfriamiento. Bueno, y al implementar ese sistema de control por desacoplamiento, podemos observar cómo es la respuesta para cambio de referencia.
Aquí se observa la respuesta de la implementación de un sistema por desacoplamiento. Bueno, con esto, en este trabajo, pues, se puede realizar otros tipos de investigaciones, como evaluar la aplicación de otros sistemas, como control por adelanto, predictor Smith, control MPC, PID multivariable. Y bueno, otra estrategia como implementar algoritmos genéticos, redes neuronales, y pudiéramos, como esta es una planta piloto que está, como dice, accesible, se pudiera implementar para validar cómo son esos resultados. Y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, espero que haya sido de agrado esta temática. Muchas gracias, Jonathan, por tu excelente presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vemos que Eric Moreno tiene preguntas, entonces adelante, Eric. Eric. Creo que Micrófono. tienes ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, Jonathan. Bueno, mira, primero que nada, quiero agradecer mucho tu presentación. Se me hizo muy didáctica, muy padre. Y sobre todo, pues que aplicas, ¿no? Yo creo que una gran mayoría de los que estamos aquí presentes nos dedicamos mucho al análisis y dejamos de repente dejamos a un lado las aplicaciones o obviamos muchas cosas que suelen suceder en las aplicaciones que de repente no tomamos en cuenta y pues en este caso tú tuviste que aprender muchos protocolos para utilizar esa planta y de manera efectiva. Bueno, en ese sentido, nada más tengo dos preguntas bastante rápidas, ¿no? La primera es, es muy difícil modelar este tipo de plantas o procesos o cuál fue bueno, me imagino que sí es muy complicado, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja o la ventaja de tener que utilizar la identificación para obtener un modelo o tratarlo de modelar matemáticamente? Y la segunda pregunta es con respecto al filtro derivativo. Bueno, no sé si nos pudieras comentar un poquito de ello. Yo honestamente desconozco de eso. Eso sería todo por mi parte. Ok, bueno, este fue un trabajo de investigación. Esta planta se adquirió en el 2010 y bueno, venía con su software solamente para implementar PID. Esta iba a ser utilizada en el programa de especialización. Durante mi formación, pues se me fueron, a medida que fui estudiando, pues hice propuestas, vamos a diseñar estrategias que podamos controlar la planta piloto. Y mi reto fue cómo acceder a esa información. Y gracias a varios profesores, como el profesor César Álvarez, el profesor Canelón, desarrollamos o me dijeron, usted puede acceder a la información de esa planta usando el protocolo MOBU desde la View. Y entonces empecé a investigar, buscar la información, buscar programas que ya estaban hechos y no solamente buscar el programa y implementarlo, ya, no, buscar el programa, decodificar, que era lo que decía el programa para empezar a tomar las lecturas de la información y luego programar en el MATLAB para hacer los cálculos de la señal de control y obtener la data. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí en el posgrado se desarrolló usando simulación y no tiene ese toque o tacto de cómo es la práctica. Y la planta piloto, acceder a la información de la planta piloto, nos da cierta sensibilidad de sentir ese mundo real del control del proceso. Pues nosotros, nuestros procesos son aquí, por lo menos en la facultad, solamente tenemos procesos de control de flujo, control de nivel y ya. ¿Me explico, Eric? Sí, estuvo bien. Y bueno, fue un logro obtener esta programación. Y aparte de que es una estrategia que está programada para ser implementada en tipo industrial. Yo por lo menos me gustaría implementarla en la industria.
Bueno, pero la lógica como está programada para pasar de modo manual a automático, está programada que si hay un cambio de referencia, que el cambio de referencia no sea brusco, sino sea que se me comporte como si fuera una función de primer orden, dependiendo del modelo del proceso. Es muy versátil esta estrategia que programé. Y en cuanto a la segunda pregunta, en cuanto del filtro derivativo, bueno, de investigaciones, usted sabe que la parte derivativa está relacionada con la señal que se mide del proceso. Y si la señal del proceso tiene mucho ruido, puede hacer que mi proceso se vaya a descontrol. Por lo menos eso pasa cuando yo implementaba el PID con control de flujo. Entonces, en la señal del flujo, en la medición del flujo, presentaba mucho ruido. Y si yo implementaba el PID, me costaba determinar los valores o los parámetros de control, se me comportara como una función de primer orden y fuera controlable fácilmente. Entonces, de tanta lectura, encontré una estructura de aplicar un filtro derivativo en la parte a la señal de medición del proceso. Y eso filtra la señal que se mide y hace que ese ruido no entre al controlador y el proceso pueda aplicar su control deseado. Claro. No, pues te agradezco, me respondiste muy bien. Y bueno, nada más así como, nada más un comentario adicional es que la mayoría de nosotros de los que estamos aquí trabajamos con alternativas al PID, ¿no? Entonces, eres bienvenido y muchas gracias por tu presentación. Gracias, Eric. Gracias, Eric, por las preguntas. Vamos a darle el tiempo a Adrián. Adrián también me parece que levantó la mano para hacer alguna pregunta. Adelante. Sí, a menos que alguien más tenga dudas. Que no sé, que vayan levantando la mano. Sí tengo varias. A ver, la primera es, ahí en la estructura que tienes de tu control PID, hay un factor que se llama beta, que me llamó la atención. Que dices que es un factor de medida del proceso real, algo así. Y la verdad me llama la atención porque quisiera saber por qué lo agregaron, por qué pusieron ese beta. Porque está por ahí. Eso, ¿no? A ver, W es la señal de referencia. No, Y de K es la señal de referencia. Ya va, no. Perdón, W es la señal de referencia. Ese beta viene siendo la función de un filtro a la señal de referencia. Es decir, que si yo hago un cambio de escalón, ese beta yo puedo asignarle un valor de que él tenga un comportamiento no de escalón, sino de primer orden, que sea más suavizado el cambio de escalón. Entonces me estás diciendo que beta es una función dependiente del tiempo, no es una constante. No, beta es un valor que establece el operador. Lo asigna el operador, pero una vez que lo asigne, habría que determinar o hacer un estudio hasta qué rango puede definir ese valor de beta. Un ejemplo de un valor que puedas asignar para beta. No sé si nos puedes dar un ejemplo de algún valor que puede ser igual. Si recuerdes, ¿no? Si no, no te preocupes. Nada más me queda la duda. O sea, ¿es una constante o es un entero? ¿Es un valor real? Si yo le pongo, es un valor real. Si yo le asigno el 1, si yo le asigno el valor 1, el cambio escalón lo vamos a ver como una respuesta a escalón, como la vemos cuando hacemos el cambio escalón. Pero si yo le asigno otro valor, por decir 0.5, probablemente vamos a ver el comportamiento de la referencia, no un escalón, sino
un cambio como si fuera de primer orden en la referencia. Okay. Entonces, Cuando dices de primer orden, ¿a qué te refieres con ser de primer orden? es decir, voy a ver si logro aquí con... Visualiza Sí, sí, claro. Ok. Esta es mi referencia. Esta es la referencia. Yo hago un cambio escalón. Ajá. El cambio escalón en la referencia Sí. tiene este comportamiento si el valor de beta es 1. Okay. Pero si yo le asigno un valor que sea 0.5, probablemente el cambio de ese escalón no sea así, sino sea como un sistema de primer orden, pero en la referencia, Es decir, que el controlador lo estamos haciendo como si fuera más dinámico, porque está siendo afectado por una entrada que va variando con el tiempo. Porque acuérdense que yo hago en la entrada, en el escalón, si es la línea roja, un cambio de escalón, es un valor que hice y ya sé que a partir del cambio, él se va a mantener constante. En cambio aquí, cuando yo uso un beta menor a 1, estoy condicionando a la entrada de la referencia como un sistema de primer orden, que me dé una respuesta así como la que estamos... Claro. Oye, no, gracias. Sí, sí se me queda claro. Y hay una variable que dices que era físicamente no realizable. No, no, esa como que no entendí bien. ¿Cuál era? Ajá, entre la temperatura. O sea, no hay un acoplamiento. No hay acoplamiento. ¿Por qué no hay acoplamiento? Porque la relación entre la variable que yo quiero no tiene relación. Por ejemplo, aquí está el esquema del desacoplador. Tengo la temperatura. La temperatura es afectada ¿por quién? Por la velocidad del ventilador y por el flujo que viene acá. Recuerden que el agua que circula por acá es calentada en el tanque de 1. Sigue este recorrido. Aquí en este tanque, ella sirve como un acumulador, vamos a verlo así. Pero en ese acumulador controlamos el nivel. Y ese nivel, si yo he regulado o controlado por esta válvula, LV1. Si yo abro esta válvula, el nivel va a disminuir, pero a su vez va a aumentar el caudal y ese caudal que aumenta va a entrar al intercambiador de calor. ¿Y cómo se va a ver la temperatura ahí si yo aumento el caudal? Probablemente me aumente. Entonces eso implica que yo tengo que hacer que varíe más la velocidad del ventilador. Entonces yo pudiera regular la temperatura con la velocidad del motor y con el caudal que entra al ventilador. Ahí hay relación, pero el nivel, yo regulo el nivel con la válvula, pero ¿puedo regular nivel con la velocidad del ventilador? No, porque no hay ninguna relación, no es físicamente realizable. Por eso es que ya ahí no hay acoplamiento entre el nivel con la velocidad del ventilador. Dado que la velocidad del ventilador lo que afecta es la temperatura del fluido ahí, ¿no? Exactamente. O sea, sí, ok, sí, creo que sí me queda claro eso. Oye, y otra duda, cuando dices PID multivariable, ¿a qué te refieres tú con PID multivariable? Bueno, en ese tiempo estaba realizando lecturas, pero no. O sea, es una duda honesta, Jonathan, no es una para hacer. No, o sea, sí es honesto, porque a veces las personas, dependiendo de el libro, la referencia, le llaman diferente a cada cosa, ¿no? Entonces yo por eso quería saber cómo a qué le llamaban PID multivariable. Si te acuerdas, si no, no te preocupes. No me acuerdo, te voy a decir, no me acuerdo. Tendría que realizar alguna lectura. Supongo yo que a lo que se refieren es que es como el control en cascada, ¿no? O sea, son varias variables de estado las que quieren controlar, ¿no? En este caso es temperatura y nivel, por eso le llaman multivariable, pero en sí es control en cascada. Puede ser. Ok. Puede ser. Bueno, y si encuentras algo me lo pasas, ¿no, Jonathan? Y sí, después. en este trabajo pues sí logré implementé control cascada tanto desarrollé todas las estrategias básicas de PID
para controlar la planta piloto, con el fin de que sea un uso práctico para los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado. Claro. Muchas gracias, Jonathan. A mí me pareció excelente todo lo que expusiste. Y bueno, Muchas gracias, Adrián, por la pregunta, las preguntas. ¿Alguien más de los asistentes que quiera hacer una pregunta? Bueno, si no hay más preguntas de los asistentes, yo sí quisiera. A ver, Eric. Eric, primero, Bueno, adelante. no, nada más es así como un comentario así rápido, ¿no? Yo nada más quería preguntarte, Jonathan, pues cuál sería el siguiente paso, ¿no? En este caso, ya tienes la planta, ya tienes algunos controladores, ya tienes resultados experimentales, no sé, que parece ser que ya tienes muy avanzado ahí. Bueno, no sé en qué semestre de doctorado estás, pero pues no sé, o sea, ¿qué nos puedes comentar cuál sería el siguiente paso o qué más tendría que ser? Bueno, yo estoy, como dice, haciendo el segundo semestre de doctorado, estoy en busca de tema de grado. Presento aquí pues mi trabajo de investigación y bueno, espero aprovechar de que ustedes me den asesoría, me ayuden para poder implementar algo más avanzado. Quisiera implementar redes neuronales, ver cómo sería eso, controlar la planta piloto y lograr que bajar esa información a mis estudiantes para que vean que nosotros podemos hacer cosas avanzadas. Que ya lo hemos hecho, hemos dejado por lo menos aquí de primaria, de secundaria, tuvimos unos estudiantes de un colegio privado y bueno, nos representó en robótica. En esa área pues no es mi fuerte, sí me gustaría indagar, pero bueno, estamos en eso, estamos en esa fase. Gracias. Excelente, muchas gracias. Jafet Ríos Durán tiene una pregunta. Adelante, si puedes activar tu micrófono. Jafet. No se escucha. Y Jafet creo que está bloqueado de micrófono. Sí, el micrófono. No está bloqueado, pero no ha activado su micrófono. Ajá, tiene el micrófono desactivado. Necesita activar su micrófono. O puedes escribirla por el chat y yo te leo. Mientras yo quería hacerte una pregunta, Jonathan. Vi que en el controlador pusiste cierta saturación, Umax y Umin. Y quería preguntar sobre la parte práctica, cómo obtuvieron los valores, exactamente qué saturas, cuál es la traducción física de este Umax y Umin que usaron en el controlador. Bueno, nuestras señales de control, por lo menos para el control de flujo, las válvulas, hice un estudio variando la posición de la válvula y midiendo el flujo. Las válvulas totalmente esas son válvulas isoporcentuales, las válvulas que tiene la planta piloto. Entonces, para 0%, pues la válvula está cerrada, hay cero flujo. Y para 100%, pues me da el máximo flujo, que en este caso el instrumento de medición de flujo era 600 litros por hora, pero en realidad se saturaba la señal de medición, porque totalmente abierta daba más de 600 litros por hora. Entonces yo tuve que empezar a jugar abriendo la válvula y empecé a tomar lectura de flujo a partir del 10% de apertura de la válvula. Y para flujo, cuando llegaba a 56% de la apertura de la válvula, obtenía el máximo flujo, que era 600 litros por hora, para lo cual estaba diseñado el instrumento de medición. No diseñado, estaba configurado calibrado para medir hasta 600 litros por hora. Entonces ya sabía que mi rango de operación de la válvula era de 0 a 56%. Ok, perfecto. Creo que Jafet ya. Sí, ya tiene audio, Jafet, entonces te permitimos tomar la palabra. ¿Sí me escuchan?
Sí. Bueno. Oh, ok. Bueno, no es una duda, sino también un comentario. Pues acerca de que él preguntaba sobre un próximo tema, ¿no? En su tesis, bueno, para su doctorado, y veo que trabaja mucho con PayDes. Entonces, pues yo creo que podría ser una extensión así como natural, irse a los temas del cálculo fraccionario, extender un controlador PID, y veo que, pues como ya tiene un PID discretizado, pues igual puede implementar alguna forma de PID fraccionario, pero usando aproximaciones de PADE para, pues, aproximar los operadores en forma fraccionaria y poder implementarlos en forma discreta. Pues bueno, lo comento porque pues igual, ¿no? Él preguntó sobre ese tema de una extensión para su doctorado. No sé, pues puede ser algo ahí, una línea de investigación, ¿no? Sí, de hecho, ya tomé nota y ya, pues dice, yo llegué hasta lo que le mostré, es lo que he llegado. De aquí tengo que empezar como dice, a continuar expandir los conocimientos y bueno, espero que ustedes pues me ayuden y así yo pueda aportar. En cuanto a, por lo menos, cabe resaltar que yo implementé la view con embebido con MATLAB en tiempo real. No he publicado esta información porque como nosotros no tenemos licencia de MATLAB ni de la view, pues no se publicó la información, pero se implementó. Sí, claro. Bueno, eso era lo que quería comentar nada más. Okay, muchas gracias, Jafet. Y nuevamente muchas gracias a ti, Jonathan. Bienvenido al grupo. Esperamos que podamos hacer sinergia todos juntos. Comenta Julián que solo no pongas que lo hiciste con ese software y puedes publicar. Bueno. Gracias. Estamos en contacto. Me parece que Adrián, no sé si lo hayas agregado al grupo. Claro, Bueno. sí, ya está agregado en el grupo ya. Entonces seguimos en contacto, Jafet y bueno, a lo mejor Adrián, que pueden ser referentes en el tema de control fraccionario. Como mencionó Eric, algunos otros trabajamos con variaciones del PI o de los PIDs. También podríamos acercarnos ahí, hacer alguna sinergia interesante que podría salir. De hecho, ahorita nuestra planta piloto está como dice, está fuera de servicio porque no tiene alimentación de 3 fases, porque la planta funciona con 3 fases. Pero esa planta pudiéramos, como dice, a medida que se va desarrollando estrategia, implementarla, probarla, aparte de la simulación, ir más allá y ver cómo funciona en un proceso de tipo industrial. Ya que estas plantas pilotos reproducen procesos industriales. Perfecto. De hecho, nos parece excelente. Ahorita por el tiempo y por respetar el itinerario de todos, vamos a terminar la sesión. Le podemos pedir a Eric que puede detener la grabación. De hecho, eso debía haberlo dicho cuando empezó la sesión de preguntas. Claro, pero no te preocupes, eso no va a hacerse público. Todo esto es interno, nada Sí, más. es